Cuando uno ve las cifras y los datos ambientales del río Magdalena y por el otro lado ve el PIB y el bienestar, digamos, que se genera en la nación, uno ve, digamos, claramente este desequilibrio entre lo positivo y lo negativo que es nuestra forma de vida que está representada en el río. El río está recibiendo el efecto de nuestras actividades y los indicadores ambientales son sencillamente dramáticos, no son alarmantes, son dramáticos. Yo me refiero a la obra de Juan Restrepo Ángel de la EAFIT, donde habla de los sedimentos del río Magdalena como un reflejo de una crisis ambiental. Y es que los indicadores del río Magdalena no solamente son graves, sino que son los máximos en su género en el mundo. Por ejemplo, la tasa de deforestación del río Magdalena en la cuenca es la mayor de una cuenca tropical del mundo. La tasa de deforestación del río Magdalena en Colombia, si la miramos como porcentaje del remanente de bosque que queda, es la mayor de Colombia. El 78% de la cuenca del río Magdalena en sus suelos está en estado crítico. Prácticamente todo ese PIB que sumamos lo está restando la naturaleza y lo está restando la calidad de vida de las poblaciones, de esa inmensa minoría de ciudadanos colombianos ribereños al río Magdalena. El 50% del fenómeno erosivo de la cuenca se debe a la actividad humana. Esto es un indicador impresionante. Y además el río Magdalena ya no concentra esa famosa y legendaria riqueza de biodiversidad de Colombia. Hay que cambiar la conciencia. El río Magdalena es en este momento el que concentra el riesgo de extinción de biodiversidad en Colombia. Ese es uno de nuestros aportes globales. En este momento que el mundo está entrando en una fase de extinción global, pues nosotros tenemos la cuenca del río Magdalena. Prácticamente todos los vertebrados de Colombia que están en riesgo crítico de extinción están en la cuenca del río Magdalena. Y como si esto no fuera suficiente, el río Magdalena ya está en el puesto 15 del mundo en la cantidad de plástico que arroja al mar. O sea que los indicadores ambientales son sencillamente dramáticos. Mi pregunta es, mi reflexión de fondo es, ¿cómo reconstruir la geografía de la esperanza? Wade Davis nos habla de una forma fantástica sobre cómo crear esa esperanza, porque estamos en el umbral, pasado el umbral de esa posibilidad de recuperar el río Magdalena, o por lo menos de recuperarlo con su identidad ecológica y cultural parecida a la forma como lo conocemos hoy. Entonces el río Magdalena es el gran reto social y ambiental de Colombia. La cuenca del río Magdalena debería ser la prioridad 1A. Por supuesto, nos está preocupando profundamente la deforestación del Amazonas. Y no podemos separar, como en ese nacimiento del río Magdalena nacen todos los ríos de Colombia, no podemos separar regiones, pero sí tenemos que focalizar acciones de una manera dramática, de una manera urgente, porque estamos perdiendo el río Magdalena. Sabemos que Colombia en gran parte es el río Magdalena. En eso ya lo conocemos y lo tenemos siempre que recordar. Pero si Colombia fuera solamente el río Magdalena, los indicadores ambientales señalan claramente que esta nación ya no es viable. Hemos superado todos los umbrales. Entonces, el llamado es dramático, el llamado a la conciencia de nuestra gran deuda ecológica y social en el río Magdalena. Y ahora, en la segunda parte de esta conversación, quisiera explorar algunos elementos para ver cómo podemos, como ciudadanos colombianos que estamos aguas arriba del río Magdalena, y yo diría, ¿cómo evitamos que el río Magdalena, como lo hemos tratado, nos lleve aguas abajo en el pesimismo, aguas abajo del pesimismo? Entonces, es muy importante que podamos identificar algunos puntos de cómo reconstruir esa geografía de la esperanza. Para ello, por supuesto, los proyectos, los procesos como los que nos están mostrando la Fundación Natura, pues son parte de la solución, pero son soluciones todavía muy pequeñas para la escala del problema. Entonces, el llamado es
a cómo construimos la geografía de la esperanza. Muchísimas gracias.